es el pionero de una psicología humanista centrada en la percepción individual del mundo y practicaba una psicoterapia alejada del conductismo y psicoanálisis, la cual atendía de forma primordial a la relación interpersonal entre terapeuta y cliente. Carl Rogers es uno de los teóricos, terapeutas e investigadores más influyentes en psicología. Su enfoque de terapia consiste en permitir que el paciente tenga el control de su propia terapia. La responsabilidad del proceso no radica en el terapeuta, sino en el cliente. El terapeuta debe de ser comprensivo, ayudante que escucha. Carl Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente, la cual es un enfoque humanista que se ocupa de las formas en que las personas se perciben a sí mismas conscientemente, en lugar de cómo un terapeuta puede interpretar sus pensamientos o ideas inconscientes. Rogers exponía lo siguiente: es el paciente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia dónde dirigirse, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas. Comprendí que, a menos que yo necesitara demostrar mi propia inteligencia y mis conocimientos, lo mejor sería confiar en la dirección que el paciente mismo imprime al proceso. Dentro de lo que es la técnica desarrollada en la terapia de Rogers, el terapeuta debe comunicar dichas actitudes mediante una técnica que es denominada reflejo. Nos preguntamos entonces, ¿qué es y en qué consiste el reflejo? La técnica del reflejo consiste en la reformulación de forma más clara de aquello que el cliente intenta comunicar, excluyendo cualquier elemento interpretativo por parte del terapeuta. Dentro de esto encontramos tres modalidades del reflejo. La número 1 es la reiteración. También, como número 2, el reflejo de sentimiento. Y número 3, tenemos la eludición o clarificación. La reiteración se usa para volver a proponer los contenidos expresados por el cliente sin añadir nada nuevo con la intención de significar lo expresado. Es decir, consiste en resumir, repetir las últimas palabras, asentir con la cabeza, etc. Dentro del reflejo de sentimiento, consiste en recoger el componente emocional presente de un modo más o menos explícito en la comunicación del cliente y proponérsela a él de una manera más clara. Sacar a primer plano lo que es la intención, la actitud o el sentimiento escondidos en las palabras del cliente. Y en la eludición o clarificación, se pretende aquí recoger y reflejar al cliente ciertos elementos que no fueron explícitamente formulados, que quizá no entre claramente en su campo perceptivo, aunque estos ejerzan una influencia. La importancia del reflejo consiste en su posibilidad de transmitir al sujeto la comprensión empática de su mundo vivencial por parte del terapeuta. Es así como el paciente podrá ir estructurando su propia autopercepción, su propio discurso de significaciones profundas. Lo que es la cadena de reflejos según su modalidad y objetivo, enfatizan, esclarecen o descubren los auténticos significados, ya sean latentes o expresos, que el sujeto verbaliza o expresa, aún corporalmente, en la sesión terapéutica. Podemos señalar 4 momentos operativos fundamentales en la interacción. Primero, el terapeuta ante el paciente se esfuerza por aprender a este tal cual se le aparece fenomenológicamente, a través de su discurso y actitud corporal, sin prejuicio teórico alguno sobre el sentido del mismo. 2. El terapeuta tendrá luego de percibir por medio de la comprensión empática el fondo emocional en el cual, como ya dijimos, gestálticamente el discurso hace de figura, que expresada con distintos recursos, ya sean palabras, posturas, gestos, silencios, etc. 3.
Una vez percibida empáticamente esa totalidad personal en su fondo emocional, el terapeuta comunica al paciente por medio del reflejo, la esencialidad emocional extrema. 4. El resultado previsto será que el paciente se verá reflejado en su estructura de significaciones emocionales. Resultados de la terapia. Los principales cambios que se dan en la terapia rogeriana son los siguientes. 1. El cliente modifica y reorganiza la concepción que tiene de sí mismo. Está menos a la defensiva y más abierto a la experiencia de sí mismo y de los otros. Sus percepciones llegan a ser más realistas y diferenciadas. Su adaptación psicológica mejora, aumenta la madurez de los comportamientos y se producen cambios en la percepción y aceptación del ego. 2. El cliente se acerca a la experiencia. El cliente descubre que puede ser su experiencia la que puede definir a sí mismo y mejorar, en lugar de querer imponer a su experiencia una definición de su ego que rehúsa tomar conciencia de los elementos que no cuadran con ella. 3. Surge el afecto hacia sí mismo. El cliente no solamente se acepta, sino que llega verdaderamente a quererse. 4. Brota la creatividad constructiva. Se ha demostrado que cuando el individuo está enteramente abierto a su experiencia, su conducta se hace creativa y su creatividad es esencialmente constructiva. Se produce la aceptación de la experiencia completa de una relación afectuosa. Y por último, se descubre que el centro de la personalidad es de naturaleza positiva. Hay tres condiciones principales para adoptar una actitud no directiva o centrada en el cliente, las cuales son: aceptación incondicional, la cual se refiere a aceptar a la persona en su totalidad sin condicionarle la atención o el afecto a que se comporte bajo ciertos lineamientos. Congruencia. El terapeuta está abierto a sus sentimientos y emociones y las expresa libremente, concordando así lo que piensa, siente y dice. Comprensión empática. Se refiere a tratar de comprender la experiencia del paciente desde su marco de referencia. El comportamiento que mejor satisface las exigencias rogerianas es el de la comprensión empática. Esta debería permitir al cliente aclarar sus problemas y avanzar hacia soluciones personales. Con todo esto, los pacientes pueden tener un encuentro donde, al ser aceptados, pueden percibirse aceptables y por lo tanto empezar a mirar la parte de sí mismos que evitan. Y al entenderla y conocerla, pueden reaccionar a ella y elegir libremente lo que desean hacer. Ese proceso es facilitado por la empatía del psicólogo, que refleja y muestra la verdad y el yo real que percibe del otro, siempre como una sugerencia y no como una interpretación impuesta. La relación terapéutica debe despojarse del rol de seguridad del psicólogo para pasar a ser un encuentro de ser humano a ser humano.